Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. La expresión un fallo en la Matrix se ha convertido en una referencia común. Recientemente la escuchaba en Dark, la compleja serie alemana que lidia con mundos paralelos y líneas temporales alternas en un universo en el que los personajes acceden a retazos a la verdad oculta tras la repetición infinita de las mismas acciones. Gracias a esos errores o fallos que revelan que algo anda mal en la fábrica de la realidad. Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de cómo esta se trató de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o que estamos de hecho en una completamente diferente. De ahí a que el documental A Glitch in the Matrix utilice la expresión para indicar casi 2 horas para explorar la popularidad teoría de que vivimos en una simulación de computadora. El documental comienza diciendo en la voz de Paul Gould, uno de los entrevistados, que los créditos presenta como testigos presenciales de que la idea de la simulación de computadora acude al lenguaje con el que podemos hablar hoy, con las metáforas de que la realidad tecnológica nos brinda, de modo que no se trata necesariamente de algo que pueda ser descrito físicamente por componentes, las computadoras, las conexiones, el lenguaje binario, las redes y los nodos, sino una metáfora que nos abre las puertas a una idea, que nuestra realidad es una simulación o proyección creada por alguien más. Y es también una derivación lógica de otras metáforas básicas a las que recurrimos como humanos y a las que alude Eric Davis casi al cierre del documental. La vida como viaje o el despertar de un sueño y pasar así de un mundo a otro. De hecho, que inicialmente la idea de la simulación es la forma de expresar una corazonada fundamentalmente que compartimos, que el mundo no es exactamente lo que parece y hay mucho más en él de lo que puede descubrirse a primera vista. La teoría de que vivimos en una simulación es explorada en muchas dimensiones. Una de ellas es la filosófica en el artículo 2003, Are We Living and the Computer Simulations? Es analizado en el documental en la voz de su autor Nick Bostrom. Igualmente se habla del impacto social de esta teoría, cómo es vivir en un mundo en el que en cierto punto la realidad virtual es indistinguible de la realidad real. La dimensión perceptual aporta a The Glitch in the Matrix a algunos de los testimonios más impactantes. La sensación de vivir en una realidad simulada es accesible a través de experiencias en las que el cuerpo y sus aparentemente sólidas fronteras son disueltas, como la que cuenta Broad Lego, a través de la estimulación por la inmersión en un tanque de privación sensorial. El director contó luego en una entrevista que dejó varias experiencias relevantes fuera del documental, por ejemplo, las provocadas por DMT, pero las que incluye ilustra el hecho de que diversas variantes de la experiencia sensorial apuntan a la disolución de la realidad física y en ello puede conducir en una posterior racionalización a la teoría de la simulación. Algo del carácter simulado de la realidad puede intuirse también a través de la realidad de los videojuegos. Sin duda una de las fuentes experienciales y especulativas.
que sirven también como base a la teoría de la simulación. Si nuestros juegos se asemejan cada vez más a la realidad, podríamos hipotetizar y dar por hecho de que la realidad en la que creemos versiones computarizadas de escenarios para juegos es a su vez la creación de alguien más. Los mejores momentos del documental no están, sin embargo, en las excelentes especulaciones y elucubraciones que comparten sus protagonistas. Ahora, escuchamos esta historia contada en primera persona y no hay escape de la sensación de gravedad que transmite la constatación de que lo que para muchos puede ser una elaborada metáfora sobre la esclavitud y la libertad, para otros es real al punto de cometer un asesinato. El caso de Joshua Koch acuñó el término defensa matrix, una variante de la defensa por locura que remite específicamente a la película Matrix, como escenario de delirio al que la mente del acusado de un crimen ha escapado durante el acto criminal. Hay varias formas de llegar a una desconexión tan fundamental, a una mudada tan radical de la realidad, que haga posible cegar la vida de otros seres humanos. Una de ellas es a través de la exaltación del sentimiento de que solo nosotros tenemos la razón y comprendemos y estamos despiertos en una realidad en la que todos los demás están dormidos o viven enajenados respecto a lo que sucede a su alrededor. La realidad no puede medirse por lo que especulamos sobre ella, sino por sus consecuencias sobre otros. Incluso si aceptamos que vivimos en una simulación, las preguntas seguirán siendo las mismas. ¿Cómo trato con la persona de la que estoy enamorada? ¿Cómo trato con esta persona que es mi enemiga? ¿Cómo trato con un padre moribundo? Esto aporta mucha teoría en el documental de las reflexiones sobre la profunda empatía que es necesaria en un mundo donde la atención es atraída constantemente en mil direcciones distintas y sumergida en un simplismo aparentemente inescapable. Por otra parte, si la realidad misma es rota, la teoría de la simulación funciona también como un escape. La realidad virtual tiene roturas recurrentes y luego al salir de ella se regresa a una realidad que está también en lo fundamental rota. Justo esto es para explorar esa idea de cómo la liberación de la simulación no conduce a un mundo mejor. La realidad en la que Neo y sus compañeros han accedido, a la que han despertado, está fundamentalmente destruida. Dice, la realidad real es como una guerra y no puede respirar. Para mí, el subtexto de esto es que quizás trascedimos un tabú, que pasamos a un punto de no retorno. Este es el reconocimiento fundamental que marca las vidas en el capitalismo tardío. La sensación de que no importa de qué forma particular pueda tomar en un futuro más o menos cercano, nuestra vida es una vida en las ruinas. Y lo que podemos aprender, imaginar y crear son formas de vivir en esas ruinas a través de la reinversión radical de lo que somos. La teoría de la simulación es también una manera de imaginar ese gigantesco movimiento hacia los márgenes de la humanidad que habita una realidad llena de fallas, de clichés, y los errores se abren tanto al descubrimiento del que la realidad no es tan real como al que sí hay una realidad real. Ella no es la promesa de un Edén inalterado. Bueno, esto es una teoría de la simulación
de la realidad, que no puede ser algo tan real o sí. Bueno, eso es a un debate de también de los fallos de la realidad en la Matrix. Y bueno, ¿qué te parece esta teoría, esta historia? Si es verdad o no que estamos en una simulación o los errores de fallos en la realidad, en la Matrix. Dime cuál es tu opinión y qué, qué piensas al respecto de eso. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar si este video te ha gustado y para llegar a más personas, más público y darnos tu opinión. Muchas gracias, hasta luego.